Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos que están viendo este estudio bíblico. Hoy vamos a terminar con el capítulo 16 y con el libro de Primera de Corintios. Les doy muchas gracias a todos los que, para todos los que me están viendo y para aquellos a los cuales pues puedo ser de ayuda, ¿no? Creo que el principal beneficiado de todo esto soy yo, porque pues este estudio de la Biblia me ha permitido conocer más todavía la palabra del Señor, conocer más algunos detalles muy importantes. Quiero decirles que en el canal de YouTube están todos los capítulos, todos los estudios, ¿no? Desde el primer capítulo hasta este, que va a ser publicado yo creo mañana pasado. Y también tengo ahí la segunda mitad del libro de San Lucas, ¿no? Solamente la segunda parte, ¿no? Como que desde el capítulo 15 en adelante. Si ustedes quieren pueden entrar a la página y ver, ¿no? Más o menos, digamos, si usted quiere ver una sola parte, o sea, busca dentro de todos los títulos, ¿no? Qué capítulo, qué versículos, y así usted puede tener cualquier estudio de la Primera de Corintios. También le cuento que he enviado un formulario al Facebook, ¿no? Y bueno, donde yo le pido alguna sugerencia acerca de otros libros que podamos iniciar, ¿no? en el siguiente ciclo, y también algunos comentarios, algunas sugerencias, bueno, todo lo que sea bueno para que podamos nosotros mejorar. ¿Ok? Bueno, ahora empecemos con este capítulo 16. La segunda parte, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante para entrar en contexto. Dice Pablo, el apóstol Pablo a los Corintios: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han sufrido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y ahí termina la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el día pasado habíamos quedado en el versículo 9, ¿no? Después de que Pablo muestra sus intenciones de ir, pero dice en el versículo 8: estaré en Éfeso hasta Pentecostés, ¿no? Lo que nos da a entender prácticamente que él
él escribe esta carta desde Éfeso, ¿no? En ese viaje, tercer viaje misionero. Y claro, como vemos en el libro de los Hechos, de ahí, ¿no? Después de haber pasado el alboroto de Éfeso, él va a Corinto, ¿no? Él llega hasta Corinto. Bien, dice que el versículo 9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Veíamos cómo sucedió en el capítulo 19 de Hechos, ese ministerio tan poderoso en la ciudad de Éfeso, pero también todo ministerio poderoso, ¿no? Parece que genera enemigos poderosos, ¿verdad? Y también, así como él hizo la obra con mucho poder, también hubo bastante oposición. Y dice el versículo 10: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Veíamos que probablemente Timoteo fue el que llevó la carta, fue enviado desde Éfeso. Versículo 11 dice: por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, ¿no? Entonces, Timoteo no solamente llevaba la carta, sino también él como enviado de Pablo, como un apóstol también, él seguramente iba a explicar, iba a decir. Entonces, dice la palabra, Pablo les dice que nadie le tenga en poco, ¿no? O sea, y la palabra tener en poco en el griego es la palabra exoteneo, que quiere decir contar como nada, despreciar, menospreciar, ¿no? De menor estima. Nadie lo tenga, nadie lo menosprecie o lo desprecie, ¿verdad? Sino al contrario, quiere decir que le tengan, o sea, que le den la suficiente importancia, porque este dice la Biblia que o sea, que él antes en el capítulo 4 dice que él le ayudaba en la obra del Señor. Y más bien le dice que le encaminen en paz, o sea, que lo manden de regreso, ¿no? En paz, para que venga a mí, dice Pablo, porque le espero con los hermanos, ¿no? Entonces Timoteo solo iba a llevar y probablemente iba a quedar un corto tiempo para regresarse luego donde Pablo en Éfeso, el lugar donde Pablo tenía una gran obra que estaba haciendo, ¿no? Y que necesitaba seguramente mucho de la ayuda de Timoteo. Dice el versículo 12 acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad, ¿no? Recordemos, Apolos, hemos hablado de Apolos en los primeros capítulos, en el capítulo 1, del 10 al 12, ¿verdad? Cuando Pablo les exhorta a los corintios por las divisiones que habían hecho, ¿verdad? Por los partidismos, ¿no? Con el cual habían estado dividiendo la iglesia del Señor en Corinto. Y bueno, dice, ¿no? En el versículo 10: os ruego pues, hermanos, ¿no? Al comienzo de la carta, 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer, ¿no? Este es el ideal para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces este Apolos fue un hombre un predicador, ¿no? Que lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que llegó a Éfeso. Dice en Hechos 18:24, ¿no? Precisamente cuando Pablo estaba por comenzar esa gran obra en esa ciudad. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente y poderoso en las escrituras. Era un hombre, un predicador, un buen predicador de las escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿no? Había sido instruido, pero le faltaba todavía, ¿ok? Y dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Verdad? Priscila y Aquila, aquellos judíos, maestros judíos, que habían venido de Roma, ¿no? Expulsados por el emperador, junto con todos los judíos, ¿no? de aquel tiempo. Y dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, ¿verdad? Acaya precisamente es Grecia, cuya capital es Atenas, pero Corinto es una de las ciudades más importantes de Acaya. O sea, aquí vemos que Apolos, después de haber llegado a Éfeso y habiendo sido instruido, ¿verdad? Corregido, porque es la verdad, ¿verdad? Nuestro entendimiento acerca del Evangelio y de las Escrituras va creciendo. Eso es lo que debemos saber, ¿no? Va creciendo poco a poco, y más todavía debemos crecer aquellos que tenemos la tarea de predicar el Evangelio. Y él fue instruido, y luego él quiso ir a Acaya, ¿no? Y vemos, ¿no? Que realmente él llegó a Corinto, y aquí dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. En el versículo 28 de Hechos 18 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, entonces Apolos, incluso el 19.1 dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice, ¿no? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea, él fue a Corinto y ahí tuvo un ministerio de gran provecho, ¿no? Lamentablemente es probable que después de todo lo que haya pasado, ¿no? Y regresó él a Éfeso porque estaba ahora con Pablo, al cual Pablo le había rogado, dice insistentemente, que fuera otra vez a Corinto, pero dice él no tuvo voluntad de ninguna manera, pero irá cuando tenga oportunidad. Ok, entonces me imagino que Apolos estaba un poco molesto por el asunto de cómo ellos lo habían usado a él, ¿no? Para hacer como un partido, como una división, ¿verdad? No, pues yo soy de Apolos, el predicador más elocuente, incluso que Pablo o que Pedro, ¿ok? Y dice aquí que él no tuvo voluntad de ir, ¿no? Pero que iría, ¿sí? Cuando tenga oportunidad. Entonces él estaba esperando una oportunidad, pero mientras, yo me imagino, ¿no? En Éfeso era el lugar donde la tarea estaba en su ebullición, ¿no? En este momento cuando escribieron la carta a los Corintios. Luego viene una sección final, ¿no? Dice salutaciones finales, dice el subtítulo aquí en mi Biblia, pero yo digo algunas recomendaciones finales importantes. La primera palabra dice en el versículo 13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, ¿no? Son cuatro recomendaciones. Uno, velad, ¿no? En el idioma griego velar quiere decir vigilar, mantenerse despierto, mantenerse en alerta espiritual, ¿verdad? Estar atentos en todas las recomendaciones de la carta, darle la debida importancia, mantener las ideas que Pablo había comunicado siempre en la mente, ¿no? Y cuidarse de aquellas cosas que Pablo estaba diciendo que estaban mal, como las divisiones, como todo lo que hemos visto, ¿no? Algunos pecados que estaban serios.
cuidarse de la falsa doctrina de que no había resurrección, etc. ¿No? Y luego dice, primero velar, cosa que es muy importante. Nunca dormirnos, nunca dejarnos, o sea, nunca escuchar las cosas sin un sentido crítico, sin un sentido donde estamos debidamente atentos a la voz de Dios y atentos a la palabra del Señor. La segunda cosa, estar firmes, ¿no? La palabra estar firmes es la traducción de la palabra griega steko, que quiere decir estar estacionado, perseverar, estar en pie, ¿no? Entonces les está diciendo perseveren, ¿no? Pónganse de pie y permanezcan de pie. Luego dice portaos varonilmente. La palabra, la expresión portaos varonilmente es la traducción de la palabra andrizo, que quiere decir háganse hombres, ¿no? O sea, actúen como hombres, actúen como varones. O sea, hagan las cosas podemos decir, con decisión, ¿no? No sean tibios. Y luego dice esforzaos. Esforzaos es la traducción de la palabra katayó, que quiere decir fortalecer, ¿no? Háganse fuertes, aumenten en vigor. Entonces ellos tenían que crecer. Recuerden que al comienzo solo les pudo dar leche, pero ellos necesitaban crecer. La iglesia de Corinto estaba siendo, a través de Pablo, estaba siendo ahora sanada por la carta, sanada por las enseñanzas de Pablo. Entonces ellos tenían que ahora que seguir adelante y hacer los cambios necesarios, ¿no? Se necesita valor, ¿no? Se necesita vigor, se necesita hombría, ¿no? Para hacer cambios en nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. ¿Ok? Les está recomendando. El versículo 14 es un versículo muy, muy interesante también que necesitamos ver, ¿no? Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Ok? Todo lo que hagamos sea hecho con amor. Recuerden, en el capítulo 13, el apóstol Pablo les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, ¿no? Y si tuviere toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. O sea, ninguna acción que no proceda de amor es una acción válida, es una acción que lleva, podemos decir, recompensa, fruto para Dios. ¿Ok? Y recuerden que amor no es una no es aquel concepto que tenemos nosotros, no de aquel sentimiento arrobador que toma tu corazón. No, amor es simplemente un deseo de servir a los demás, un deseo de hacer el bien a los demás todo el tiempo, simplemente por el hecho de que Cristo vive en nosotros, ¿no? Sin intereses particulares, sino más bien con el corazón, ¿no? Lleno de Dios, ¿verdad? El amor en realidad no es fruto de la naturaleza, vieja naturaleza adámica nuestra, ¿no? El amor en realidad más bien es el producto de la obra y del crecimiento, ¿no? De aquella nueva naturaleza que nosotros recibimos cuando hemos recibido al Señor. Si nosotros hacemos lo que, como Él les dice, ¿no? Velamos, estamos firmes en la fe, nos portamos varonilmente y nos esforzamos, realmente esa nueva naturaleza del Señor va a crecer y todas las cosas que hagamos se harán pues con esta preciosa motivación del amor de Dios. Dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, ¿no? La familia de Estéfanas, ¿no? También el primer capítulo, en el versículo 10,
14, perdón, el primer capítulo de versículo 13, después de haber hablado y decirles que por qué están divididos, el versículo 14 dice: doy gracias que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, sino que pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo estaba diciendo: yo no soy nadie como para que ustedes se dividan de los otros cristianos diciendo yo soy de Pablo. ¿Acaso Cristo ha sido dividido? ¿Está dividido? Fui crucificado yo, les dice, ¿no? Y parece que cuando él llegó había bautizado a Crispo, ¿no? Que era el principal de la sinagoga, que no se había ido con los judíos disidentes, y Gayo, ¿no? un otro cristiano importante de Corinto, y luego la familia de Estéfanas, ¿no? Que era de los primeros convertidos cuando Pablo llegó la primera vez. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo llegó la primera vez, ¿no? Que está en el capítulo 18, quiero leer con ustedes. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerden, esto fue en el viaje anterior, cuando él estaba... No, o sea, la primera vez que llegó en este viaje misionero, cuando él estuvo, ¿no? en Filipos, en Berea, y los judíos casi lo querían matar, y él tuvo que huir a Atenas. Y después de Atenas, dice, fue a Corinto, dice el 18:1. Y ahí los estuvo esperando. En el versículo 5 dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerden, Macedonia es la provincia que está al norte de la provincia de Acaya, que es Grecia, un poquito al norte, ¿no? Ellos vinieron, dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, predicando a los judíos que Jesús era el Cristo, ya en Corinto, ¿no? Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Él les dice: yo ya les he predicado, si ustedes no quieren, ni modo. Y saliendo de allí, dice el versículo 7 de Hechos 18, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, recuerden Crispo, que es uno de los que había bautizado, el principal de la sinagoga, ¿verdad? Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Probablemente eran bautizados ya no por Pablo, sino por los acompañantes de Pablo, porque Pablo dice que él había bautizado prácticamente solo a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas, aquí en el capítulo 1, ¿no? Versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Miren lo que le dijo el Señor a Pablo en una visión, estando él en Corinto. Y dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor, ¿no? Y de ahí él regresa, y ahí después de eso él llega a Éfeso, ¿no? Y ahí en Éfeso tiene un gran trabajo, y en medio de ese trabajo es que escribe esta carta. Ok, dice, entonces aquí dice que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, ¿no? Entonces vemos que esta familia eran los primeros convertidos que había ahí en Grecia, Acaya, en Corinto, ¿verdad? Que era ciudad de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La palabra servicio es la palabra diaconía, que quiere decir oficio y obra de un diácono, un ministerio, ¿verdad? Se usa la palabra diaconía desde servir a las mesas, por ejemplo, que sucedió en Jerusalén, de aquellos que
que servían en la tarea material a la iglesia, hasta aquellos que hacían el ministerio de la palabra. También aún el ministerio de la palabra se lo llama diaconía, ¿no? Entonces ellos parece que eran los pastores en su casa de parte de la iglesia en Corinto, ¿no? Y que habían, dice, se habían dedicado al servicio de los santos, ¿verdad? Ellos habían tenido un ministerio, ¿no?, dedicado, me imagino que a tiempo completo, a los santos. La palabra santo es la palabra agios, que quiere decir sagrado, consagrado, dedicado totalmente, ¿no? En realidad, mis hermanos, de los santos son los cristianos. Y viene de la palabra hagos, que quiere decir cosa terrible, algo muy, muy delicado, importante. También quiere decir físicamente puro, moralmente sin culpa. Y hermanos, estos que eran la familia de Estefanas estaban sirviendo a la iglesia. Hermanos, y la iglesia, el cuerpo de Cristo, si se usa la palabra, es santa, es hagia, ¿no? Quiere decir que es muy importante, ¿no? En el capítulo 1, ¿no?, de esta primera carta a los Corintios, ¿verdad?, podemos ver en el versículo 16, en el capítulo 3, versículo 15, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí usa también la misma palabra, agios. La iglesia del Señor, mis hermanos amados, es para Dios muy importante. La verdadera iglesia, como les digo, en las congregaciones, no todos los que están son, ni también no todos los que son asisten a las congregaciones, ¿ya? Pero los que realmente se han convertido y viven en esta calidad son santos, son propiedad de Dios, realmente son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Han definido vivir de esta manera, ¿no?, como hemos predicado estos últimos domingos. Esas personas son muy importantes para Dios. Aquí dice que si alguno destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Recuerden en este mismo capítulo 3 que habla que algunos edificaban con oro, con plata, con piedras preciosas, otros con madera, heno y hojarasca. Y Pablo está diciendo, hay que tener cuidado. La obra de Dios en su iglesia es algo muy importante. Hay que hacerlo dándole la importancia con temor y temblor. Él dijo, el que toca a los míos, toca a la niña de mis ojos. Por lo tanto, los ministros del Señor, los que ministramos, servimos a ese cuerpo de Cristo, debemos hacerlo con mucho cuidado, con mucho temor del Señor, porque a cada uno de ustedes que son santos, Dios los tiene en alta estima. Lamentablemente hoy hay mucha confusión. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y claro, esos no son de la iglesia del Señor Jesucristo, porque hay lo que se llama la iglesia y las iglesias, ¿no? Las iglesias son expresiones locales, ¿no?, de la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor es universal, está en toda la tierra y se compone de todos aquellos que somos los hermanos, los santos,
esta palabra, los agios, los consagrados, los que han definido vivir para Dios. No importa si son todavía niños espirituales o no importa si son maduros espirituales, son del cuerpo de Cristo y a ese cuerpo Dios lo ama y lo cuida y lo va a guardar. ¿Amén? Y también lo va a disciplinar, ¿sí? Porque yo, dice, al que amo disciplino y al que recibo por hijo lo disciplino, dice en el libro de Hebreos. Ok, entonces estos hermanos, ¿no? La familia de Estefanas, estaban sirviendo a los santos, estaban ministrando a los santos. Dice el versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, ¿no? La palabra sujetéis es una palabra militar, en el griego la palabra upotazo, que es un término militar que dice poner en sujeción, sujetar, ¿no? Y en el modo pasivo, que es el modo que está aquí, os sujetéis, quiere decir someterse, prestar obediencia, ¿no? Prestar sumisión, estar sumiso. Entonces les dice a los corintios que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, ¿no? Los colaboradores, a los que están en el servicio de los santos, ¿no? Los que ministran. El versículo 17 vuelve a hablar de Estefanas, ¿no? Dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Parece ser que Estefanas junto con Fortunato y Acaico, después de que Pablo pasó, ellos fueron a Pablo, porque muchas de estas, de los temas de esta carta, fueron preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 7.1, ¿no? Solo por dar un ejemplo, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Y él empieza a contestar. Entonces, estos hombres fueron, y también ellos, me imagino, le dieron todo el informe, aparte de que recibieron una carta de los de Cloé, recuerden en el capítulo 1, donde Pablo recibe el informe del estado de la iglesia ahí en Corinto. Entonces dice, yo me gozo, dice el versículo 17, con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido, ¿no? Vuestra ausencia. O sea, ellos mis hermanos, la palabra suplido es muy interesante, es la palabra anaplero, que quiere decir llenar hasta arriba. Ellos han llenado hasta arriba vuestra ausencia, ¿verdad? Y la palabra ausencia es la palabra justerema, que quiere decir vuestro déficit, vuestra pobreza, escasez, ausencia. O sea, parece que ellos habían dado ese testimonio, ¿verdad? A veces parece cuando una persona hace la obra del Señor que nada de lo que está edificando, digamos, tiene resultados, ¿no? Y esto era una cosa muy evidente en Corinto, ¿verdad? Pablo había tenido un año, recuerden, hemos leído en el libro de los Hechos que un año de ministerio ahí, pero la iglesia se había convertido o sea, había tenido mucho pecado, había descendido mucho. Y Fortunato, Acaico y Estefanas, parece que habían llegado y él había visto que por lo menos en ellos la obra que había hecho no se había perdido, ¿verdad? Por eso dice el versículo 18 que confortaron mi espíritu, ¿no? La palabra confortaron es la palabra anapauo, que quiere decir dar reposo, dar refrigerio, dar descanso. Él se alegró, ¿no? Se regocijó, como dice en el versículo 17, porque ellos confortaron su espíritu, ¿no? Y luego dice que reconozcan a tales personas, ¿no? La palabra reconocer es la traducción de la palabra epiginosco, que viene de la palabra gnosis,
y la palabra epi, ¿no? Son las dos raíces. Epi quiere decir algo profundo, que un conocimiento profundo, o sea, que ellos los conozcan profundamente, ¿no? Que ellos les den un aprecio especial a estas personas, ¿verdad? Pues a tales personas, dice, que a esas personas como ellos les tengan en un aprecio grande, ¿no? En un lugar de mucho aprecio. El versículo 19, ya estamos casi por terminar, tenemos tiempo, pero ya estamos. Versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, ¿no? Recuerden que Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, ¿verdad? En Asia había muchas localidades, muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis se escribe a las 7 iglesias de Asia, ¿no? Pérgamo, Tiatira, empieza con Éfeso, ¿no ve? Esmirna, Filadelfia, la Odisea, ¿no? Todas ellas eran localidades de la provincia de Asia, y Éfeso, que era donde estaba Pablo en este momento escribiendo la carta, dice, estas iglesias les mandan saludos. Y luego Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, ¿no? Recuerden que en realidad Aquila y Priscila, ¿quiénes eran? Eran unos judíos cristianos que vivían primero en Roma, ¿no? En el capítulo 18 de Hechos está, 18 de Hechos, lo voy a ver. A ver, 8, 1 y 2. Dice, después de estas cosas, en el 18, está en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Cuando llega él la primera vez a Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y dice, y fue a ellos, ¿verdad? Y Priscila y Aquila, entonces de Roma salieron, ¿verdad? Por orden del emperador Claudio, y fueron hasta Corinto, y estaban ahí estaban trabajando en Corinto, y también estaban predicando, o parece que por lo menos estuvieron, ¿no? Dice en el versículo 3 del capítulo 18, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿no? Ellos hacían carpas, hacían como ciertas habitaciones, eran colegas de Pablo. Y luego recuerden ahí en el capítulo 18, 24, que ellos instruyeron a Apolos, ¿no? Después de haber salido de aquí, ellos también fueron a Éfeso. Ellos fueron a Éfeso, y en el momento de la escritura de la carta, ellos estaban con el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaban con el apóstol Pablo, y aquí estaban mandando saludos, ¿no? Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, ¿no? En su casa tenían una congregación, ¿no? Recuerden que ellos eran ministros, ellos habían instruido a otro ministro llamado Apolos, ¿ve? Entonces dice, os saludan mucho en el Señor. La expresión os saludan mucho quiere decir en realidad os saludan con mucho afecto, ¿no? Ellos estaban mandando saludos con mucho afecto, claro. Ellos habían estado en Corinto, habían vivido y habían ministrado a las personas, ¿no? Y cuando uno ha sido pastor, ha ministrado, realmente le queda un gran afecto por aquellas personas a las cuales ha ministrado. Dice, les mandan saludos con mucho afecto. Versículo 20 les dice, os saludan todos los hermanos, ¿no? Todos los que supieron que Pablo estaba escribiendo, le mandaron saludos. Y luego les dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, ¿no? La palabra ósculo es la palabra filema,
que a veces se traduce beso, pero viene de la palabra filos, filos que es el amor filial, ¿no? Entonces, que se saluden con un amor filial, eso es lo que está diciendo, ¿no? Que tengan ese amor de hermanos, con un beso santo, ¿no? Con un beso puro, inocente, amoroso, libre de otras intenciones. Y luego dice el versículo 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano, ¿no? Interesante que hace este comentario. En otra carta, me parece que en la carta a los tesalonicenses, parece que hubo personas que escribieron cartas a los tesalonicenses diciendo que eran el apóstol Pablo. Y Pablo dice, ustedes han recibido cartas, pero no era yo, ¿verdad? Cartas que habían llevado a ellos a una, no sé, pues les querían contaminar, ¿verdad? La doctrina, querían darles una enseñanza falsa. Entonces lo que hacía Pablo, mis hermanos, es que la carta generalmente la escribía una otra persona, ¿no? Había un escribano que le ayudaba a Pablo, ¿no? Por ejemplo, miren, en la carta a los romanos, por ejemplo, en el capítulo 16, ya al terminar, ¿no? Dando los últimos saludos, miren lo que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se identifica el escritor, se llamaba Tercio, el que escribe la carta a los romanos. Aquí no se identifica quién había escrito, pero sí dice que había una parte de la carta que era hecha a mano por el propio apóstol Pablo, ¿no? Me imagino que con su firma, etcétera, como autenticando la carta, ¿no? Esto lo hace en varias epístolas. Por ejemplo, miren, en Gálatas 6:11 les dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. A los Colosenses, miren lo que dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. O sea, Pablo tenía una parte, por lo menos en las cartas. En 2 Tesalonicenses 3:17, igual, ¿no? La salutación es de mi propia mano, que es el signo en toda carta mía, dice, así escribo. ¿Ok? Entonces, para autenticar sus escritos, Pablo, había una parte que él lo escribía con su puño y letra. En el capítulo 2, miren, como les dije, en Tesalónica, en el capítulo 2, 2 y 3, vemos un problema que había en el tiempo de Pablo y también puede haber en cualquier momento, ¿no? Miren lo que les dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Él está hablando de que es probable que estaba refiriéndose a personas que habían escrito una carta con el seudónimo de Pablo, no siendo él el verdadero autor. Por eso él tenía esta salutación, dice el versículo 21, de mi propia mano. ¿Ok? Eso es muy, bueno, otro detalle importante, ¿no?, en el estudio de la Biblia. 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Esta es una declaración también muy fuerte. La palabra amare es la palabra fileo, ¿no?, que quiere decir, como digo, afecto entrañable. El que no ama con afecto entrañable al Señor Jesucristo, sea anatema. La palabra anatema es la palabra, podemos decir, impuro. Se expulsaba el anatema, se expulsaba como alguien falso, ¿verdad? Por ejemplo, miren, en Hechos 23:14, vamos a ver la palabra anatema. En Hechos 23:14, cuando
Pablo estaba defendiéndose en Jerusalén y los judíos deciden matarlo. Y 40 hombres, o sea, y le piden al tribuno que lo tenía en la cárcel, más que nada, pues no por meterlo a él, sino por custodiarlo precisamente de los judíos. Le piden que él sea llevado a Jerusalén, y esos 40 hombres se juramentan bajo maldición a no comer ni beber hasta que maten a Pablo. Dice, miren, en Hechos 23:14, dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, y aquí está la palabra anatema, bajo maldición, dice, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo, ¿no? Esta es la misma palabra anatema. En Gálatas 1, 8 y 9 también usa la palabra anatema y se traduce también como anatema. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí dice que el que no ame al Señor Jesucristo con ese amor, sea como impuro, como desechado, ¿verdad? Bueno, ¿y quién no puede amar a Dios, verdad? Con ese amor filial, siendo que Él dio su vida por nosotros. Pero bueno, hay de todo en la vida, ¿verdad? Y aquí Pablo parece que, o quizás lo que él quiso decir, el que no ama al Señor Jesucristo de esta manera es anatema, ¿no? O sea, no pertenece quizás a la iglesia, no lo sé. Y luego dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, ¿verdad? Y la palabra con vosotros, igual en el versículo 24, esta palabra con quiere decir en medio, esté cerca a vosotros, es lo que está diciendo, esté junto a vosotros, esté dentro de vosotros incluso. Se usa esa palabra con, ¿no? que en el griego es la palabra meta. O sea, la gracia, o sea, el favor de Dios les desea el Señor Jesucristo esté con ustedes, esté en ustedes, esté tan cercano a ustedes. Y luego dice el versículo 24 igual, mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes, ¿no? Su amor esté presente en el corazón de ellos. Y así, mis queridos hermanos, terminamos la carta de Primera de Corintios. Como les dije al comienzo, he mandado en el Facebook un link, igual a los que están en el WhatsApp de la congregación, donde les pido algunas sugerencias acerca del próximo libro que vamos a empezar a estudiar, ¿no? De todas maneras, el próximo miércoles nos vamos a ver. Estoy pensando si ya empezamos con un nuevo libro, si el Señor nos lleva a hacer eso, o damos como un repaso, un resumen global de toda de Primera de Corintios, ¿ok? De todas maneras, el próximo miércoles nos vemos a las 7:30, y ya sea que empezamos un nuevo libro, y si usted tiene alguna preferencia, por favor entre a ese link y llénelo, ¿no? Y me pone, yo quisiera que estudiemos, no sé, Primera de Juan, Hebreos, Segunda de Corintios, ¿no? Y ahí también hay una partecita para algunos que quisieran formar parte de un grupo con el cual tengamos mucho más comunicación, ¿verdad? Cuando yo doy la enseñanza, por medio de ese grupo se pueda preguntar, se pueda dar alguna sugerencia, se pueda compartir, digamos, ¿no? Aumentar, aclarar, etc. Entonces, si usted me pone ahí su nombre, su correo o su teléfono, yo lo voy a meter en ese grupo que estoy pensando hacer,
Pero de todas maneras, si usted no quiere entrar en ese grupo y solamente me quiere sugerir el libro, póngamelo ahí, apriete nomás ese link y ahí sugiérame y ayúdeme a orar al Señor para que tengamos un nuevo estudio que nos bendiga a todos. ¿Ok? De todas maneras, también les sigo repitiendo lo que les dije al comienzo en el canal de YouTube que se llama Enseñanzas del Nuevo Pacto. Ahí está en una carpeta todos los estudios de Primera de Corintios. También ahí están todos los estudios de la mitad del libro de Lucas. También ahí están todas las enseñanzas dominicales que se han hecho en la congregación, ¿no? Desde hace unos 2-3 años. Y incluso hay también otra carpeta con enseñanzas para la crianza de los hijos. Estas no son enseñanzas hechas por mí, pero me parece que son muy edificantes para los padres, especialmente para los padres primerizos, ¿no? En el canal de YouTube que se llama Mensaje del Nuevo Pacto, que es el canal de la congregación, usted puede encontrar todo esto, ¿no? Y bajarse los videos, todo es gratuito, no hay ningún cobro ni nada. Usted puede verlo directamente o usted puede bajarse el video y luego en su casa lo ve. Todo eso es posible, ¿no? Lo hemos dejado muy abierto. Ok, mis hermanos, un abrazo grandote. Que el Señor me los bendiga.